Estamos acá con Tomás Quevedo, sociólogo, investigador, profesor en la Universidad Central del Ecuador. Él estudia mucho el tema del trabajo y justamente desde la perspectiva de Tomás queremos saber cómo estamos, cómo está el Ecuador en el ámbito laboral, cómo nos estamos enfrentando ante esta precarización propia del orden neoliberal en que nos encontramos inmersos. A partir de ahí, ¿cuál es la situación del país y también cómo ves este proceso electoral en general? Muchísimas gracias por acompañarnos, Tomás. Bueno, buenas noches. Gracias a ustedes, por la invitación para poder compartir algunas reflexiones, como tú lo decías, que vienen desde hace algunos años con un espacio concreto que es el Observatorio del Trabajo y el Pensamiento Crítico, compuesto por profesores e investigadoras externas de la Universidad Central del Ecuador. Pues nosotros hemos venido trabajando sistemáticamente desde el 2020, algunos de los indicadores generales sobre el trabajo, y de lo que hemos venido dando cuenta es del deterioro permanente de la condición laboral en el Ecuador. Cuando hablamos de deterioro, queremos decir, por ejemplo, de la disminución significativa de trabajadores en una condición o una relación de dependencia o empleo adecuado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un empleo adecuado? Quiere decir una persona que trabaja 40 horas, que está afiliada a la seguridad social y que gana al menos el salario básico en el Ecuador. Recordemos que más o menos la estadística es que apenas 3 de cada 10 personas de la población económicamente activa tienen un empleo adecuado. Eso nos habla, de una tendencia general, que es una tendencia histórica del capitalismo, además, a la precarización del trabajo y, por tanto, a la precarización de las condiciones de vida. Desde lo cual se puede entender un conjunto de situaciones que suceden en el Ecuador, como el incremento de la desigualdad, el incremento de la violencia, ya que la gente se ve expulsada de la posibilidad de encontrar un empleo, ¿no? Entonces, la situación del empleo es muy grave en el Ecuador, ¿no es cierto? Y hay poblaciones, especialmente la población más joven, es decir, aquellas que están entre los 15 y 28 años, que son personas que sufren mucho más este fenómeno, ¿no? La imposibilidad de encontrar un empleo, incluso, ojo, teniendo un título universitario. ¿Qué quiero decir con eso? El título universitario te da mejores condiciones de acceso al mercado de trabajo, sí, pero no necesariamente te quita la condición de precarización, ¿sí? En esa medida hay carreras que tienen mayores niveles de precarización que otras, ¿no? Entonces, términos generales, para no ser muy largo el cuento, enfrentamos una situación muy crítica en el trabajo y una situación de precarización generalizada del empleo, ¿no? Y ese es, uno de los problemas estructurales y una de las preocupaciones, junto con la seguridad, más grandes que tienen, la gente o el electorado en esta coyuntura que estamos atravesando. Luego, yo creo que hay que tener algunos elementos de contexto que nos permitan entender también todo lo que viene pasando en el Ecuador en estos últimos meses, años, ¿no? Y el primero es una aguda crisis económica, ¿no? Lamentablemente no hemos tenido un proceso de recuperación sistemático luego de la pandemia. La pandemia afectó muy fuertemente al Ecuador, afectó mucho su economía, afectó la generación de empleo, pero ahí hay una cuestión muy importante de tomar en cuenta. La pandemia por sí misma no genera una crisis, sino cómo se gobierna esa pandemia. Y obviamente el gobierno de la pandemia en el Ecuador fue desastroso, y eso se mira en los índices de muertos, en los índices de incremento de la desigualdad, incremento de la violencia, incremento de desempleo. Al mismo tiempo, hemos venido sistemáticamente también con una crisis de representación política muy grave, ¿no? Vemos que el sistema político ecuatoriano es muy débil, es muy endeble, los partidos políticos ecuatorianos no funcionan. Y eso que se constituyó desde 1979, que es el retorno a la democracia, que es el sistema político ecuatoriano, es un sistema que tambalea. Lo ves que tambalea cuando tienes 16 binomios presidenciales, muchos de los cuales no llegarán ni al 0.05% de la votación, lo cual es menos del porcentaje de firmas que tú debes presentar para inscribir tu partido en el CNE, lo cual es muy paradójico. Y entonces tú miras ahí también la idea de una democracia que por un lado es muy generosa, porque te dice, mira, tú puedes llegar a la presidencia, no importa de dónde seas o cuántos votos vayas a sacar, pero puedes, aspirar a ser presidente. Y por el otro, también muestra una profunda debilidad de la democracia ecuatoriana cuando tienes
camisetazos cada elección, es decir, partidos políticos que no expresan una ideología sólida, que no se dedican a formar a sus cuadros y a sus bases. Digo, hay partidos que tienen muy buen trabajo sobre esto, la Revolución Ciudadana, algunas facciones de Pachacuti, incluso el Partido Social Cristiano es un partido, el único que ha sobrevivido del retorno a la democracia sistemáticamente, ¿no? Entonces, esa es política y de verte también. Acabamos de salir de una crisis, bueno, momentáneamente hemos salido de una crisis energética. Digo momentáneamente porque vamos a ver qué pasa a partir del mes de junio, julio, con esa problemática. Tenemos uno de los meses más violentos, fue el mes de enero. Y tenemos, digamos, hay un fenómeno muy fuerte ahorita en el Ecuador que es el incremento de la violencia. Y este incremento de la violencia se lo puede ver a través de uno de los hechos más lamentables de los últimos años, que lo que va de este siglo podría ser también, que es lo de los niños de las Malvinas, ¿no? Que sin duda es un acto y es un crimen que llama mucho la atención, al mismo tiempo la forma de cómo lo procesó la gente en las diferentes posiciones que tomaron sobre ese tema. Y por último, digamos, en estos elementos de contexto, creo que hay una vulneración, digamos, muy grave a la institucionalidad democrática ecuatoriana, ¿no? Hemos visto durante este mes de campaña, más o menos, la sistemática, digamos, violación de la Constitución. Se ha pisado la Constitución, el gobierno, literal, cual niño caprichoso, o niño rico, actuó con la Constitución como si no, digamos, no rigiera para él y para este gobierno. Yo creo que eso es un síntoma muy grave que sí muestra cierto nivel de autoritarismo en relación también con el uso que hace tanto de la Fuerza Armada como de la policía. Entonces creo que todos estos elementos vienen a configurar, digamos, como algunos contextos que nos pueden dar pie para discutir lo que ha pasado el día de hoy. Bien, gracias Tomás por toda este análisis más bien global, integral que nos has dado de cómo estamos atravesando la situación en el país. Y ciertamente podemos ver que en el tema laboral vemos cómo hay una reducción del empleo pleno, ¿no? Como tú bien lo dijiste, el empleo pleno es tener 40 horas, no es de esto que nos hacen creer de que haz tu emprendimiento y pues en función de esto tú vas a poder llegar a ser un hombre de éxito, que es de esa historia que nos venden en este sistema y que además de ahí también se deriva el tema de de esa falsa meritocracia, ¿no? Donde te hacen creer que si tú te va mal en la vida, es tu problema, no es un problema del sistema, es un problema tuyo, no del sistema. Entonces, justamente dentro de eso también vemos que atado al tema laboral que empezaste mencionando, está también el tema de la seguridad social, ¿sí? Que también es un tema que los medios hegemónicos que en general hemos procurado, creo que la mayoría o han procurado, no es el caso de Indymedia, pero que de no topar el tema de la seguridad social, que es un tema fundamental, ¿no? Y que tiene que ver justamente como una base y que ha sido un derecho conseguido con la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Y sin embargo ahora vemos cómo se lo está resquebrajando, se lo está quebrando. ¿Cómo ves esto atado dentro de todo lo que tú nos has conversado, el tema de la seguridad social, los riesgos que atañe y sobre todo enfocado en lo que también estos posibles escenarios que tenemos a nivel de estas dos posibles candidaturas, ¿no es cierto? ¿Cómo se perfila o cómo ves de las dos más grandes, o sea, de las dos que se están teniendo la opción a pasar, como quien diría, a segunda vuelta? ¿Cómo ves tú esto? Bueno, la situación de la seguridad social es bastante crítica. También digo, y recordemos que la situación de la seguridad social siempre va a estar atada a la situación del empleo pleno. Es decir, si disminuye el número de aportantes a la seguridad social, obviamente va a disminuir significativamente los fondos, la calidad de la atención, digamos, y eso va a depender también de la administración que se tenga de la seguridad social. Y yo creo que ahí ha habido, digamos, como diversas complicaciones en la propia historia de la seguridad social, ¿no? Desde los proyectos de privatización que se tuvo en los años 90,
la sistemática defensa que han tenido el movimiento de los trabajadores jubilados. Una cuestión muy importante acá también es mirar cómo los jubilados siguen siendo gran parte de ese movimiento que sostiene la seguridad social y la lucha por la seguridad social. Y en esa perspectiva, digamos, nosotros tenemos, creo que, dos posibilidades, digamos, de futuro con la seguridad social. La primera, obviamente, si seguimos o continuamos con la gestión empresarial del Estado, digamos que, digo, gestión empresarial porque esto viene también ya del gobierno de Lenín Moreno, de Lasso, y también ha estado, digamos, muy introducido también esto en el gobierno de Noboa, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a tener es básicamente el intento de continuar privatizando y precarizando lo público. Porque recordemos que, digamos, la idea de, digamos, de por qué el IES no funciona, nuevamente, las instituciones no funcionan por sí mismas y son buenas o malas por sí mismas. Es el sentido y la administración que se le dé a esa institución. Y entonces, si el principio que lo lleva a cabo, digamos, o que lo está administrando es un principio neoliberal, obviamente vamos a tratar de enfocar sistemáticamente las acciones y las políticas para debilitar lo público. Porque una vez que debilitamos lo público, damos pie a que la gente diga, no, pues mira, no vale el hospital, no puedo tomar una cita, no me atienden, llevo esperando 6 meses, ya se murió mi familia, porque no logró atención. Y obviamente eso va calando en la gente, y va calando en la gente a tal medida que dice, no, pues preferiría que se privatice la seguridad social con tal que me garanticen un acceso, digamos así, digno, como debería ser. Y el problema, creo que hay una precarización muy fuerte también de la seguridad social y del conjunto de servicios que brinda este espacio. Por el otro, creía que hay una tendencia que medianamente sí se plantearía un proceso de recuperación, al menos del empleo adecuado. Entonces yo creo que, no sé, esas dos tendencias que están por ahí, si nos plantean un modelo estatal más fuerte o un modelo empresarial. Digo, un poco esa va a ser la disyuntiva dependiendo de cómo se muevan los resultados electorales en las próximas horas. Pero creo que sí enfrentamos una disyuntiva súper fuerte de una visión empresarial o una visión más digamos, de fortaleza del Estado y de fortaleza de lo público, por tanto. Justo tomando las últimas palabras que mencionaste, ¿cuáles consideras tú que serían las diferencias entre estas dos candidaturas? Considerando que, aparte, algo de lo que tú acabas de decir, que la tendencia sería de González, que es del correísmo, tendría tal vez una fortaleza a fortalecer el Estado. No sé tanto en qué medida, considerando también que, retomando el tema de lo de la caja del seguro, del IES, de la seguridad social, en la época de Correa fue justamente donde comenzó ya a debilitarse aún más al seguro social, ¿no? Pero sin embargo sí me gustaría saber cuál es tu opinión y cuáles ves las diferencias principales entre estas dos candidaturas. Mira, yo creería que ahí, digamos, lo primero, digamos, la tendencia de Noboa, obviamente yo creo que estaría un proyecto privatizador. Porque recordemos que, digamos, esta tendencia privatizadora no es de ahora, es de los 90. Entonces yo creo que ahí viene, digamos, como digamos, un escrital de trabajo de varios políticos y de varios movimientos políticos que han tratado de privatizar este espacio, porque obviamente es un espacio como un negocio increíble, que además tiene un banco, que es un banco bastante rentable, que es el banco del IES, que además garantiza la posibilidad de que mucha gente que al menos tiene un trabajo pueda acceder a vivienda a través de un crédito hipotecario. Digamos que es como una de las ventajas muy importantes de este tipo de administración que tiene actualmente el IES. Del otro lado, digo, salvando todos los problemas y todas las críticas que se pueden hacer a la gestión que se dio durante el gobierno de Rafael Correa, a esa relación con el IES y específicamente a esta idea de utilizarlo como caja chica, que fue, digamos, donde empezó a incrementarse esta deuda del Estado con el Seguro Social. Más allá de eso, digamos, en términos generales y en principios, lo que se plantea es la defensa del IES como una instancia pública. Y digo, en primer momento, eso me parece que marca ya una diferencia fundamental, aunque sea de discurso. Porque después hay que mirar, digamos, ya cómo se mueve en la política más práctica y directa de administración. Yo creo que ahí, en el sentido general, sí hay una diferencia marcada, digamos, en la forma de concebir lo público y de concebir el rol del Estado dentro de la seguridad social. Yo creo que esa sería, para mí, una diferencia que sí dice mucho, digamos, de los dos proyectos, a pesar de todas las críticas que obviamente se puede hacer.
Gracias, Tomás. Yo te quiero preguntar un poco sobre esto del Tratado de Libre Comercio con Canadá, que me parece que es un tema muy importante, tomando en cuenta que, como bien dices, parece que estamos volviendo a los 90 y el tema de los tratados de libre comercio en el Ecuador siempre fue algo muy controversial, mucha organización popular en contra de. ¿Cuál es el panorama ante esta decisión del gobierno de entrar en un TLC con Canadá? ¿Cuáles serían los efectos a nivel justamente de trabajo y para la sociedad en general? Cuéntanos un poco sobre esto, edúcanos sobre el tema. Verás, o sea, digamos, de lo que me he entendido hasta el momento, una de las situaciones más graves con el TLC con Canadá específicamente sería el tema minero, ¿no? Porque habría una especie de, digamos, de acuerdos preestablecidos para eliminar la consulta previa, para lo cual se necesitaría una reforma constitucional y, digamos, un conjunto de modificaciones, pero que ya si se firma un tratado de libre comercio estaría, digamos, directamente una modificación para alterar la normativa que, digamos, reglamenta justamente en espacios de sensibilidad hídrica. Entonces yo creo que vamos como el punto principal. De ahí, digamos, habría que entrar mirar más a detalle, que hasta ahora no lo he hecho en realidad, cuál es como el conjunto de productos que estarían, digamos, en esos intercambios comerciales, cuál es nuestra balanza comercial con Canadá, y sobre la base de eso, digamos, poder, digamos, ir evaluando sector por sector cuáles serían esos efectos, tomando en cuenta, digamos, que puede haber una debilidad y una afectación muy fuerte a los sectores de la producción nacional. Y nuevamente, afectar la producción nacional significaría afectar el empleo adecuado. Pero creo que en este caso el tema minero es el tema más sensible de este TLC con Canadá, ¿no? Y ahí habría que tomar en cuenta una cuestión. Si bien el movimiento antiminero y el movimiento ecologista en el Ecuador es muy importante y ha generado procesos de movilización desde 2013 a 2014 en defensa de Yasuní contra la minería a gran escala, habría que mirar, digamos, la posibilidad de que esto crezca justamente como una movilización mucho más fuerte, digamos, ya que estamos medio mirando para atrás, digamos, recordemos las movilizaciones contra el ALCA, contra el TLC, contra Estados Unidos, que eran movilizaciones que congregaban gran parte de un bloque popular. Mirar en qué perspectiva la sociedad puede procesar esto en esa dimensión de movilización, sobre todo tomando en cuenta que esto afectaría directamente a sectores rurales, que a veces han sido sistemáticamente desplazados de la mirada de la gente de la ciudad, muchas veces incluso de la propia izquierda urbana, ¿no? Entonces, ahí habría que, digamos, tomar un poco más con pinzas esto y mirar el tipo o la forma en que la gente podría reaccionar frente a la eliminación de la consulta previa, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí habría que poner el acento sobre esos puntos concretos que, digamos, que fueron avances significativos en la defensa de los territorios, en la defensa de las fuentes de agua, pero que ahí va a haber un nudo crítico, lo va a haber. Y eso va a depender también de quién sea el nuevo gobierno, si se consolida una tendencia de que gane Noboa, de que hay una segunda vuelta. En esa segunda vuelta, seguramente las formas en que se establezcan las posibles alianzas, apoyos de un candidato al otro, el tema ecológico, el tema del TLC con Canadá podría estar ahí como uno de los elementos claves también. Sí, ciertamente el tema del extractivismo es un punto neurálgico, diría yo, dentro del análisis de la situación del país. Pues vemos que desde el 2011 que se abrió el catastro minero, que estábamos en esa época en un 3%, rápidamente incrementamos al 15% en los últimos años. Sin embargo, incluso ahora esta información del catastro minero ha sido cerrada, ni siquiera está abierta, porque justamente quieren evitar esto de que la población que tiene derecho a conocer dónde se están realizando concesiones, y más aún las comunidades que son las afectadas directamente no tienen la posibilidad siquiera de acceder a esta información, y muchas veces las mismas comunidades son desinformadas, divididas, que es la práctica típica de que manejan los extractivismos, ¿no? Y ciertamente es un punto neurálgico que hay que verlo y que hay que estar uno posicionado de qué lado está, porque esto no es solamente por la defensa, y cuando digo solamente no estoy menoscabando la importancia, pero no es solamente que es la tierra y el agua que es
dadora de vida, sino que es también en donde se incrementa la pobreza, en donde la gente no es que sale de la pobreza, se hunde más aún en la pobreza y se quedan sin territorio, sin tierra en que vivir. Son campesinos, son indígenas, que si tú les quitas el territorio, pues ¿de qué van a vivir? Ciertamente, por eso insisto, sí es un tema neurálgico esto. Me parece que es importante todo esto que tú acabas de mencionar. Retomando un poco con cifras también, me permito mencionar, hay unas cifras sobre el presupuesto general del Estado 2025, en donde, de acuerdo a las cifras oficiales, 11.310 millones está para pago de deuda. Esto significa que es el 31.4% del presupuesto general del Estado. Es decir, que ya está clara la línea, ¿no es cierto?, de qué va a prevalecer, la gente y las necesidades o el pago y nuevamente hacer lo que sus señores patrones le digan, como es el FMI o como es el imperio de Estados Unidos a través de Trump. Con esto también y un poco y considerando todo esto y viendo toda esta situación en donde vemos que dedica menor cantidad de fondos para temas como la educación, la salud, obras públicas, infraestructura, y sin embargo vemos que por qué la gente pobre vota por un candidato que justamente más bien lo que hace es todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces ahí va la pregunta es, ¿cuál es tu visión de por qué una población que está preatizada en todos los sentidos termine votando por este generador del que genera esta precarización, del que genera esta misma pobreza? Te dejo la palabra. Es una pregunta súper compleja, bastante compleja, porque nos lleva a pensar un factor que a muy poca gente le gusta pensar varias veces, que es el factor ideológico. Cuando hablo de ideología, estoy hablando de las ideas que nosotros portamos y a partir de las cuales nosotros explicamos cómo actuamos en el mundo. Es decir, si yo soy católico, actúo bajo unos principios. Si soy feminista, actúo bajo unos principios. Si soy de izquierda, actúo bajo unos principios. Justamente, son esos principios los que guían mi forma de actuar en el mundo. Y ahora, hay un conjunto, digámoslo así, de instituciones, de espacios que forman justamente esa conciencia, ¿no? Y forman o moldean las maneras en las que yo estoy pensando el mundo y estoy pensando la realidad. Y justamente ahora uno de esos principales factores de formación de ideología son las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, los grandes medios de comunicación, ¿no? Porque, vamos a decir, los sectores populares no es que se sienten a ver Netflix, HBO, ¿no es cierto?, o Disney Plus. Digamos, los sectores populares se sigue consumiendo mucho medio de comunicación tradicional y se consume muchísima red social, ¿no? Sea en el campo, sea en la ciudad, ¿no? Pues en el campo tú puedes ver gente, jóvenes que si no tienen señal en la comunidad bajan a la cabecera cantonal, parroquial, a donde haya señal, así sea un ratito a sentarse abajo del poste de luz para ver qué está pasando, justamente en las redes, ¿no? Y entonces las redes de cierta manera han ido configurando también una visión del mundo de la gente. Y eso hay que entenderlo, o sea, y por eso digo, o sea, el factor ideológico es un factor central que juega muchísimo cuando nosotros queremos entender esta idea de por qué, digamos, un trabajador vota por su patrón, ¿no? Porque lo que tú señalas se puede traducir en algo, que si tú hablas con un taxista, el taxista te dice voy a votar por un empresario porque el empresario ya es rico y no quiere robar. Y eso es como una cuestión y una idea que sistemáticamente lo reproduce la gente. Pero al mismo tiempo, digamos, la imagen de Noboa o la imagen de Lazo, ¿cuáles son? Los empresarios exitosos. Y la idea del empresario exitoso, en un momento cuando tú miras, digamos, la idea de que importa mucho esta idea de que seas emprendedor y todas estas cosas, ¿no es cierto? Y de que pienses como un tiburón. Entonces la idea central es que esa imagen proyecta algo también en la gente. Y eso que proyecta también es un sentimiento de identificación. Algunos analistas plantean que justamente esto implica la idea de una especie de voto aspiracional, ¿no? El querer ser, aunque no lo logres, o sea, es un simulacro. Pero al final quieres sentirte parte de algo y a veces ese votar por alguien puede ser parte de sentirte algo, así no lo vas a hacer nunca. Ese es uno de los problemas centrales, pero justamente te sirve para justificar cómo estás actuando, la idea de que estás
permanentemente mirando esa idea de lo exitoso, ¿no? Y entonces ese voto aspiracional se plantea mucho desde esa perspectiva. Lo otro es que es un hombre blanco, es, digámoslo, millonario, y además representa todos los valores tradicionales, digamos, que le gusta a mucha gente de los sectores populares. Mira, hay un datito así de chiquito que puede ayudar a explicar algunas cuestiones. Por ejemplo, los juicios que le pone a su ex esposa por bajarse la pensión, por la custodia, ¿no? Que vos dirías, o sea, es un machista, y son actitudes machistas. Sí, pero eso cala en muchísimos hombres también. Porque para muchísimos hombres miran eso como algo heroico, como algo que te estás oponiendo, digamos, a los sistemas de justicia que te obligan a pagar pensiones alimenticias, por ejemplo. Entonces, a ratos, esas imágenes chiquitas del ejercicio del poder van generando procesos de identificación súper fuertes. Últimamente circulaba la idea de, por ejemplo, las mujeres votan por no voto. Como antes circulaba la idea de las mujeres votan por correr, ¿no? Y hay gente que te dice, la explicación es, no, es que votan porque es guapo, exitoso, porque es blanco, porque mira la esposa que tiene, ¿no? Entonces, juega ahí un factor, digamos, por eso decía, juega un montón de factores ideológicos, culturales, que habría que hacer un análisis más específico, porque estoy votando como ideas muy generales, digamos que medio se me vienen de lo que he escuchado a varios analistas en las últimas semanas, de lo que medio he leído en estos últimos meses también respecto a cómo se justifica un voto de los trabajadores por el patrón, ¿no? Y entonces, esto viene sistemático, pero además hay una cuestión que a mí me parece que sí es muy importante tomarla en cuenta, que el anticorreísmo como tal se ha convertido en una práctica política. Y eso vehicula muchas cosas. Vehicula la movilización de ideas muy fuertes sobre la corrupción, sobre los ladrones, sobre la izquierda, el socialismo del siglo XXI. Y esa práctica política es institucional, es social y es ideológica. Entonces, digamos, si sistemáticamente el TikTok te dice estos panas no robaban y son de izquierda, obviamente van a decir, no, el empresario no roba porque es de derecha. Más, tío, en términos generales, ¿qué te dice? Yo he trabajado muy duro. Cuando dices, ¿dónde he trabajado el pana? Pues, ha trabajado en las empresas de su papá, ¿no? Entonces, pero te crea la idea. O sea, yo creo que ahí hay como una dimensión ideológica que pesa muchísimo, digamos, en la forma en cómo la gente se concibe a sí misma, cómo mira sus aspiraciones, y digamos, especialmente pensemos que gran parte de ese voto en la ciudad de Quito al menos se da en las parroquias del centro norte, ¿no? Es decir, barrios medianamente de clase media, digamos que les moviliza mucho el anticorreísmo. Yo creo que a veces incluso moviliza más que un principio ideológico, les moviliza el anticorreísmo. O sea, hay una batalla feroz, si ustedes se han dado cuenta. O sea, yo veía en el debate cuando Andrea González atacaba justamente a Luisa González. La idea es que estaban disputando feísimo, digamos, varios de los candidatos el voto anticorreísta, porque ven que ahí hay una mina de oro que explotar. Entonces, digamos, y por eso digo, el anticorreísmo es una práctica ahora. Es una práctica que justifica un montón de comportamientos que a ratos van contra los principios de la propia defensa de los intereses, digámoslo así, de la clase media. Porque recordemos, si hay recortes en el Estado, ¿a quién le perjudica más? A la clase media. Y es una clase media que, recordemos en términos generales, fue fortalecida entre el periodo del 2006 al 2016. Su capacidad de consumo se incrementó de nivel acelerado en esos años. Y luego tienen un viraje ideológico increíble, pero ahí también habría que hacer como más investigación, más detallada, para entender como esos detalles, esos pormenores. Pero así, lanzándote una idea general, para mí hay muchos factores ideológicos que sí intervienen en la forma. Factores ideológicos que están mediados por lo que la gente está consumiendo y las imágenes que está produciendo, ¿no? Para cerrar esta parte, nada más, el jueves estábamos en la universidad con unos amigos y nos quedábamos impresionados, digamos, que los jóvenes iban a buscar el cartón. Estaban repartiendo por ahí cerca y los jóvenes iban a buscar el cartón, se lo llevaban, estaban compartiendo un switch con el cartón. O sea, no es una cosa, decíamos, o sea, antes tirábamos piedras por aquí y ahora le traes al cartón y lo haces desfilar por toda la Universidad Central. Es una cosa que te dice mucho también de, digamos, de la forma en cómo se está procesando esta idea de la política también por las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones que han crecido, digamos, bajo la idea de que
de que no importa mucho el largo plazo, sino el presente, porque lamentablemente, digamos, el neoliberalismo es una ideología del presente. Y el socialismo y la izquierda ha perdido una visión de futuro y no ha sido capaz de construir una visión de futuro, sobre todo en los jóvenes. Y entonces eso ha generado, digamos, como, creo yo, una mayor distancia que de cierta manera lleva a los jóvenes a ratos a una mayor identificación con este tipo de visiones empresariales, emprendedoras, digámoslo así, que, te digo, en esta experiencia que tuvimos la semana anterior, a mí, no solo a mí, sino a mis compañeros, nos dejó bastante desconcertados, ¿no? Claro. Sí, por supuesto, o sea, realmente sí es tenaz cuando ves a los jóvenes haciendo eso, cuando muchas veces y en muchas épocas han sido los jóvenes quienes justamente han sido esa voz que ha sido la que se ha levantado a nombre de toda una sociedad y quienes muchas veces han iniciado también estos procesos de pelea, de lucha, y que obviamente, aparte de la organización que pudo haber habido, de la lucha sindical y de las huelgas generales que había en épocas pasadas, pero eran los estudiantes gran parte de esa fuerza movilizadora que existía aquí en el país. Ciertamente que es sorprendente, y volvemos y recalcamos, como decíamos aquí al inicio, como tú decías, es a veces un factor puede ser ese querer parecerse al rico, al blanco, al empresario. Y como a veces también escuchaba yo a un taxista que decía, es que el pobre no da empleo, el rico es el que da empleo. Entonces es toda esa desinformación que tenemos metida en la cabeza durante años que nos hacen creer que el rico es el que nos va a ayudar o nos va a venir a salvar de nuestra pobreza, y que es totalmente incierto, que es totalmente falso, considerando que todo está en parte de un sistema que en lo que se basa es en el capital y en la ganancia, y mientras perdure eso, pues no habrá justicia social y la pobreza seguirá abundándose cada vez más. Sí, es eso, y querer parecernos a los ricos, como dijo el sociólogo brasileño José Sousa, los pobres de derecha. Entonces es más o menos por ahí. Bien, Tomás, muy bien, gracias por tu participación, queremos agradecerte, ha sido muy enriquecedor haber compartido estos minutos contigo, esperemos que no sea la última vez, y si tal vez tienes algunas palabras de despedida, con gusto para que puedas expresarlas. Bueno, nada, muchas gracias a ustedes, esperemos que lo que se venga, digamos, medianamente sea alentador, y que, digamos, más allá del resultado, y si hay una segunda vuelta, tengamos la madurez política para discutir y desbordar, digamos, esas tesis del correísmo y el anticorreísmo, y pensar un proyecto de país y de futuro. Que si no pensamos un proyecto de país, de futuro, que sea nacional, que sea popular, digamos, vamos a estar en una situación donde mejor sería, como suelen decir por ahí, apagar la luz, cerrar la puerta e irnos, porque ya no tendremos país para vivir. Eso, nada más. Gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos con Tomás Quevedo, sociólogo, investigador, profesor en la Universidad Central del Ecuador. Ahora ya con los resultados del CNE podemos ver que en la página se han empezado a cargar los resultados, y nos vamos a enlazar a una señal para ver más o menos cómo va el conteo de votos.